Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy estamos en el día 7 de esta semana de oración. El tema para hoy es venciendo como Él venció. Obviamente, el único que hasta ahora ha vencido sin reproches y sin dudas es Jesús. Así que es Él el ejemplo a seguir y vamos a ver ahí algunos detallecitos de cómo nosotros también podemos vencer como Él venció. Él nos dijo que podíamos hacerlo. Así que no tenemos que dudar de eso y ver cómo es el método para poder vencer como Él venció. Voy a leerte un versículo de la Biblia que está en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 14 al 16. No vamos a poder hablar en detalle de estos versículos porque hay muchísimo, podríamos estar hablando horas enteras, pero vamos a tratar de sacar algunas cosas interesantes dentro del contexto de estos versículos. Mira, dice así Efesios 5 del 14 al 16. Por eso dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Este texto lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, más o menos en el año entre el 55 y 60 después de Cristo. Ya hace unos cuantos años atrás, desde ahora que estamos, ¿no?, en el presente. Este mensaje lo escribió a una iglesia, a un pueblo particular, una ciudad en particular, que era la ciudad de Éfeso. Pero si vemos el consejo que Pablo les da acá, tranquilamente podría ser un consejo para nuestros días. Andemos y tengamos cuidado, ¿sí? Dice como andamos, no seamos necios, sino que andemos con sabiduría, porque los tiempos son malos. Miren desde qué época los tiempos son malos. Al contrario de lo que el mundo y la ciencia cree, que el mundo va evolucionando, sabemos, y si observamos, el mundo va involucionando. Cada vez las cosas están peor, cada vez hay más maldad, cada vez hay más daño, más enfermedades. Los tiempos son malos, pero acá nos da un gran consejo. Miremos y tengamos cuidado como andamos, y andemos como sabios y no como necios. Ahora, ¿cómo podemos hacer caso a este consejo? ¿Cómo podemos nosotros ahora empezar a andar con sabiduría y no como necios? Miren, uno de los grandes males de este mundo, de hecho, el pecado entró a este mundo por culpa de este principio, y es el orgullo. El enemigo de Dios era un ángel perfecto creado por Dios en el cielo, hasta que un día se posó en él una pizca de orgullo, queriendo ser más de lo que era, queriendo tener más de lo que tenía. Y eso se traspoló hasta el día de hoy, cada vez más. El orgullo es lo que echa a perder todo. ¿Cómo nosotros podemos tener a veces orgullo sin saber que lo tenemos? Porque a veces decimos, no, yo la verdad que no soy una persona orgullosa. Pero ¿saben qué? A veces en algunas actitudes nos demostramos muy orgullosos, aunque no nos demos cuenta. Una de esas formas es creyendo que sé más de lo que sé. ¿Y cómo demuestro que creo que sé más de lo que realmente sé? Es no escuchando. Cuando uno es humilde, escucha el consejo de los demás. Lo puede poner en práctica o no, eso ya es otro tema, pero por lo menos escuchamos los consejos y ahí vemos si realmente es bueno o si creo que me sirve y lo adapto para mi vida y lo cumplo, o puedo decir que no y lo dejo pasar. Ahora, a veces andamos por la vida manejándonos como creemos, como queremos, y no escuchamos ningún consejo. No puede ser que ningún consejo sea bueno, que nada tengamos que cambiar, que todo lo que hagamos esté bien. Eso es un indicio de que tenemos orgullo. ¿Te ha pasado? Pensémoslo cada uno para adentro, ¿no? ¿Cómo tomamos los consejos que escuchamos? No solo de otras personas, porque las otras personas también se pueden equivocar y esos consejos también pueden estar errados. Ahora, hay consejos que no tienen falla. ¿Sabes dónde están? Exactamente, en la Biblia. Por eso siempre decimos de que hay que volver a la Biblia, al original, a la palabra de Dios. La Biblia es como ese manual de instrucciones de ese electrodoméstico, podemos decir, que compramos y que nos dice
cómo tenemos que usarlo para que nos dure más, para obtener el máximo rendimiento, para que no se rompa, para que realmente sea útil para nuestra vida. A veces compramos un electrodoméstico y no nos gusta leer ese manual de instrucciones, nos parece muy engorroso, perdemos tiempo y lo dejamos de lado. Ahora, con el tiempo nos damos cuenta de que ese electrodoméstico se rompe y nos enojamos con el que inventó ese electrodoméstico. Ay, ¿cómo hizo esto que no sirve para nada? Realmente yo lo utilicé como lo tenía que utilizar, como el dueño, como el creador de ese electrodoméstico me enseñó a usarlo para que yo pueda hacerlo rendir bien. Nuestra vida es igual, querido amigo. Dios nos dejó en su palabra el manual de instrucciones cómo cuidar nuestro cuerpo, qué combustible ponerle como un auto, ¿no? Qué manera usarlo, cuánto dejarlo descansar, qué escuchar, qué ver, qué comer. Todo dejó como consejo para que este instrumento, este electrodoméstico, funcione al máximo. Ahora, cuando se nos rompe, cuando nos enfermamos, cuando nos pasa algo, nos enojamos con el Creador por culpa de Él. Pero realmente seguimos los consejos de ese manual de instrucciones. Demostremos que somos sabios. Y la sabiduría se demuestra dejando de lado el orgullo. Y el orgullo se deja de lado escuchando los consejos de Dios. La única salvaguarda, lo único que podemos tomar 100% como algo inequívoco es la palabra de Dios. Por eso te quiero animar para que, si recordás, y si no lo recordás, podés volver a los videitos de los días anteriores, estos 10 días de oración. Fuimos dando consejos, ¿no?, de cómo poner en práctica lo que Dios nos dice. Pero vayamos a la palabra de Dios. Estudiemos todos los días un poquito más de la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás. Hoy el internet está lleno de personas que hablan y que hablan bonito y que a veces nos emocionan. Nos llega al corazón lo que nos dicen. Pero a veces son solamente palabras bonitas. Si nosotros lo comparamos con la verdadera palabra, que es la palabra de Dios, están muy alejados esos consejos de lo que Dios nos dice. Dejemos de escuchar cosas bonitas que nos dejan quizás tranquilos, pensando de que estamos en el camino correcto. Dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte, dice un versículo en la Biblia, ¿no? Juntamente está hablando de esto, de cosas que nos parecen bonitas, de cosas que parece que son buenas, no dice nada malo. Sí, quizás no dice nada malo, pero eso realmente nos sirve para nuestra vida diaria, para nuestra salvación, para utilizar este instrumento que Dios nos dio al máximo, siguiendo sus consejos, o simplemente son palabras bonitas que me alegran el corazón y me hacen sentir tranquilo por un momento, pero que no me están conduciendo a ningún lado. Andemos como sabios, queridos amigos. Vayamos al verdadero consejo, que es la palabra de Dios. Interpretémosla correctamente. Y para saber si la interpretamos correctamente, primero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder interpretarla así. Y segundo, busquemos consejos quizás de otro también que nos ayude a interpretarla. Por eso, solamente este día quiero dejarte ese consejo. Volvamos al manual de instrucciones original, volvamos a la palabra de Dios. Es el único que nos va a decir lo que realmente es correcto para nuestra vida. Y ahí sí vamos a poder dejar de lado un montón de cosas que nos están pasando quizás por negligencia, por andar como necios. A partir de hoy, espero que decidamos andar como sabios. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.